Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión y análisis de Capital 21. Aquí se discuten y se defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. Eutanasia, muerte digna o crimen. Este es el tema que nos ocupa la noche de hoy. Para platicar sobre el tema nos acompañan dos personalidades a quienes quisiera presentar. Él es el exdiputado federal, el licenciado Fernando Belaunzarán Méndez. Fernando Belaunzarán Méndez estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la que fue consejero universitario. Entre 2013 y 2016 fue diputado federal por la Ciudad de México en la 62ª legislatura. Ha sido asesor de las cámaras tanto de diputados como de senadores. Es autor de 4 libros, además de un buen número de artículos y columnas de opinión en distintos diarios de circulación nacional. Y ella es la candidata a doctora María Teresa García Quintanal. María Teresa García Quintanal tiene formación como ingeniera mecánico-electricista. Tiene una maestría en Ciencias de la Familia por el Instituto Superior de Estudios para la Familia y una segunda en Bioética por la Universidad Anáhuac, ambas con mención honorífica. Es profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac, México Norte. María Teresa, Fernando, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alejandro, por invitarnos. ¿Qué les parece si antes de entrar en materia vemos el siguiente material, por favor? Eutanasia es un término que proviene del griego y que significa buena muerte. La mayoría de las voces restringe su descripción a la eutanasia activa, la cual puede entenderse de 3 maneras. 1. El homicidio intencional de aquellos que han expresado de manera libre y con competencia plena el deseo de ser ayudados a morir. 2. El suicidio asistido profesionalmente. Y 3. La muerte intencional de los recién nacidos con anomalías congénitas que podrían o no representar una amenaza para su existencia. Otros conceptos relacionados con la eutanasia son el suicidio asistido, la cacotanasia, la ortotanasia, la distanasia y la medicina paliativa. Más allá de las definiciones médicas, filosóficas, sociológicas, antropológicas y teológicas, ¿qué es la eutanasia? ¿Muerte digna o crimen? Pues justamente esa pregunta, Fernando, eutanasia, ¿muerte digna o crimen? Derecho. Ese es, yo lo diría así, derecho. Porque tenemos derecho a no tener dolor, a no sufrir. Tenemos derecho a una vida digna. Creo que el artículo primero es muy importante con ello. Obviamente hay personas que sienten que su vida en una determinada circunstancia ya no es digna. Les duele que su familiar los vea así, les duele tener tanto dolor, les duele ser el despojo de lo que algún día fueron, y así lo ven, y dicen, ya por favor, ¿no? Y me parece que ese es un derecho, y me parece que es un acto de tortura, que el Estado les alargue la agonía para que literalmente sufran hasta su último aliento. Yo, por supuesto que reconozco la validez de otras concepciones. ¿Dónde, y permíteme adelantar, dónde creo que está la raíz de la diferencia? ¿De quién es la vida humana? ¿De quien la experimenta o de un ser superior que te la da para que tú te ganes quizás una vida posterior? Eso que es tan de la cultura judio-cristiana. Y no solo de la judio-cristiana, por cierto. Yo digo, ambas posiciones son legítimas, pero tenemos una Constitución. Y en la Constitución, el artículo 130, habla de que hay una división iglesia-estado. Y por lo tanto, una concepción religiosa no se le puede imponer al Estado. Segundo, está el artículo 40, que es, somos una república laica. Y al ser una república laica, no puede haber una moral oficial. Las distintas morales son aceptables, pero no hay moral de Estado, digamos. El artículo 24 nos da el derecho a tener nuestras propias convicciones éticas. Y dime si una convicción ética legítima no es decir, mi vida es mi vida. Y yo puedo decir en un momento límite, hasta aquí, ¿no? Y por supuesto lo que yo decía, el artículo primero, sí es una tortura institucional. Mira, pero si alguien dice, así ya no,
respetemos su decisión. María Teresa, la misma pregunta, eutanasia, muerte digna o crimen. Mira, yo creo que el problema es que hay que empezar a definir qué es digno, ¿no? Digno es valioso. Entonces, derecho a una vida digna es derecho a una vida valiosa. Por supuesto, todos tenemos derecho a una vida valiosa, a que se nos reconozca esta dignidad, un valor ontológico que tiene toda persona por el solo hecho de existir, ¿no? Entonces, a lo mejor definir eutanasia como el derecho a una vida digna, a una muerte digna, pues bueno, en esa definición pues entraríamos en entender lo valioso, ¿no? O sea, el ser humano es el único que puede entender su muerte y aún tratando de entender su muerte no la puede abarcar, ¿no? El problema es, como decía Heidegger, ¿no? El ser humano está enfermo de vida porque está enfermo de muerte, ¿no? Somos seres débiles, somos seres, o sea, son dos certezas que tenemos en la vida. El que nos vamos a morir, ¿no? Finalmente, en vez de cumplir años, tenemos que cumplir menos, ¿no? Y que vamos a sufrir en el camino, ¿no? Aquí tú, Fernando, dices o lo usas como sinónimo, el sufrimiento y el dolor. Yo aquí haría como una especificación en la diferencia, ¿no? Dolor es evitable con analgésicos, a pesar de que sea difícil de tenerlos. Vamos a hablar del tema de justicia, porque aparte es un tema de justicia, no es un tema de eutanasia, ¿no? Y por otro lado, el sufrimiento es el entendimiento de que se sufre. El ser humano es el único que entiende que muere. Es el único que puede pensar en su muerte. La grandeza de un hombre se mide por su vida o se mide por su ausencia. Fíjate qué palabras, ¿no? Estamos hablando de Heidegger, de Kierkegaard. Entonces, qué triste no poder aportar a un ser humano la valía de su vida, que viva intensamente su muerte como parte de su vida, ¿no? Un poco, como decía Hemingway, ¿no? ¿Por quién tocan las campanas?, ¿no? Es enfrentarnos con nuestra propia muerte sabiendo lo que va a significar nuestra ausencia, ¿no? Entonces, como el pensar, aceptar que alguien decida que quiere terminar con su vida, es aceptar que su vida no tiene valor. Y eso es terriblemente devastador, bueno, ¿no? Yo lo que puedo decir es que de toda tu exposición, prácticamente estoy de acuerdo en todo menos en la conclusión. Y cuando digo la conclusión es exactamente, todo lo que dices esto, uno puede tener conciencia sobre su muerte, sobre su vida. Por supuesto, somos ser para la muerte, somos ser para la muerte, esa era la frase existencialista, ser para la muerte. Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿por qué no le vamos a reconocer la libertad a una persona de decir hasta aquí? Yo ya viví este periodo. Hay personas incluso que no tienen enfermedades terminales, por ejemplo los cuadraplégicos, y ha habido casos de cuadraplégicos que dicen yo ya quiero terminarlo, aunque no sea enfermedad terminal. Eso se llama suicidio asistido. Lo único que yo digo, reconociendo toda la valía de tu explicación, es la conclusión: ¿por qué no reconocer la libertad de la persona para decir yo así ya no quiero vivir? ¿Por qué no reconocerlo, María Teresa? A ver, hay un principios en bioética, le llamamos bioética principalista, que hay ciertos ajustes que habría que matizar, pero vamos. Los principios de la bioética en este sentido son autonomía, beneficencia y justicia. Entonces, en autonomía, por supuesto, se tiene que respetar la autonomía del paciente, del sufriente, pero esa autonomía significa que él entienda por lo que está pasando. Dar sentido al sufrimiento es pasar en este periodo de duelo, en negación, negociación, depresión, a dar sentido, a entender lo que estoy pasando. El ser humano es el único que puede pensar en las consecuencias de su muerte, por ejemplo. Entonces, el saber, tengo yo la experiencia terrible de un chavo de 6 años que se disparó con una escopeta en la cara, ¿no? Y la persona que lo encontró fue su hermanita de 4 años. Dime tú, terrible. Si este chavo, ¿en qué tipo de conciencia estaba pensando que su vida no tenía ningún valor? Pero lo de menos es que él sintiera que su vida no tenía ningún valor. O sea, le echó a perder la vida a su hermanita, que fue la que se lo encontró. Imagínate la escena, ¿no? O sea, en este principio de bioética de autonomía, lo que la humanidad estamos obligados a hacer es dar sentido a la vida de los sufrientes. Que entiendan que su vida es valiosa. De acuerdo. Mira, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices, pero otra vez con la conclusión discrepo. Tiene razón, no es exactamente el mismo caso del suicida de 16 años que del paciente. Y un paciente terminal con gran dolor. Claro, pero son casos distintos. Por supuesto que son distintos, pero aunque pues el joven asumió
pues la libertad que tenía y tomó una decisión traumática. Pero ahí no tiene ninguna participación ni el hospital, ni el Estado. Aquí alguien llega y pide ayuda a otro para cumplir su voluntad. Posiblemente ese paciente, si tuviera la posibilidad de tomar una pistola, lo hubiera hecho, pero necesita pedir la ayuda para hacerlo, incluso de buena manera. Pero si al final de ese periodo decide que ya es hora de terminar, respetémosle su decisión, no le impongamos su sufrimiento junto con el dolor que puede tener o no, no le impongamos ese sufrimiento. Eso sí me parece, inhumano. Fernando, María Teresa, tenemos que hacer una pausa, pero justamente regresamos para pues abundar en esta idea. Y pues bueno, de verdad, efectivamente... Me regresó a mi facultad de filosofía. Aquí estamos en estas consideraciones, aquí estamos en estos análisis. Sigue aquí en la señal de Capital 21, hacemos una pausa breve y regresamos aquí a Opinión 21. Estamos de vuelta aquí en Opinión 21 y se quedó esta idea sobre la mesa. María Teresa, ¿por qué no respetar la autonomía? A ver, vuelvo a repetirlo, es un principio de la bioética. Autonomía, beneficencia y justicia. Yo tengo que ser capaz, como humanidad incluso, de demostrar que el bien de la persona es trascendente. De alguna manera... somos esto entelequia, que decía Platón, esta entelequia, este espíritu del ser humano que no se puede explicar desde la materia, ¿no? Entonces, a ver, en su autonomía vamos a entender qué es el bien para esa persona. Todos tenemos un proyecto de vida y a lo mejor esa parte del proyecto de vida está en lo que podemos dejar en nuestra ausencia. Dice que una persona se valora por su ausencia, ¿no? La muerte de una persona demuestra lo que fue su vida, ¿no? Entonces lo que hay que tratar de ver es que toda vida es valiosa por algo, ¿no? Somos seres, decía aquí tengo mis notas, Levinas, ¿no? O sea, somos seres relacionales, somos seres en ese sentido relacionales en cuanto a que yo me compadezco del vulnerable. ¿Se trata, Fernando, de esta aceptación? Miren, hay que respetar la decisión, la autonomía, ese es el punto. Mira, cuando se dice, es que si llega un momento que decides el momento de tu muerte, que digamos que es el momento de la libertad más radical, ¿no? Decidir el momento de tu muerte no significa que renuncies a tu trascendencia. Yo pongo un ejemplo que seguramente le encantará a la doctora, Sócrates. Sócrates decidió tomar la cicuta y dime... si no es quizás el filósofo más trascendente en la historia de la filosofía, de las ideas, y no dejó